Muy bien, jóvenes. Continuamos entonces donde nos hemos quedado en lo que es el Océano Glaciar Antártico. Eh, una de las características fundamentales también, jóvenes, es la presencia de grandes bloques de hielo, como les decía, lo que ha hundido el Titanic, ¿no? La presencia del iceberg, ¿no? Más grande del mundo en el Océano Glaciar Antártico, jóvenes. También hay presencia de los recursos hidrobiológicos, como es la presencia de las ballenas y la presencia de los krill, ¿no? Que son justamente la principal fuente alimenticia o la cadena alimenticia para las ballenas y los peces que van a migrar a este sector en diferentes temporadas. En cuanto al océano glaciar ártico, jóvenes, el más pequeño, que solo representa el 4% de los océanos, es conocido como uno de los océanos que baña las costas de norte de Europa, Asia y América. Por ese motivo, llamado también, jóvenes, el mar Mediterráneo mundial, ¿no? Porque abarca casi la totalidad de los continentes, el continente de América del Norte, Asia y el continente, jóvenes, europeo. Muy bien. También, jóvenes, aquí vamos a encontrar la isla más grande del mundo, lo que es Groenlandia, jóvenes, Groenlandia, que con la proyección cartográfica de Gerard Mercator, con la proyección cilíndrica, parece más grande que América, que posteriormente vamos a desarrollar eso, jóvenes. También hay presencia de banquisas. ¿Qué son banquisas, jóvenes? Son también bloques de hielo, pero a diferencia del iceberg, jóvenes, son de menor tamaño. De menor tamaño. Esa es la diferencia entre una banquisa y un iceberg, jóvenes, que se encuentra en estos océanos que están congelados en ciertas temporadas, jóvenes, en ciertas temporadas. Ahora pasamos a desarrollar, jóvenes, las características fundamentales de las aguas oceánicas, principalmente de su composición, de que está compuesto estas aguas oceánicas según los elementos químicos. Mayor cantidad de presencia de cloro en un 55%, jóvenes, seguido por sodio 30%, sulfato 7%, jóvenes, y magnesio 3%. Estos son los elementos químicos más abundantes que podemos encontrar, jóvenes, en el océano, de seguido por otros como potasio, bicarbonato y pequeños bloques de o filamentos de oro, jóvenes, que se encuentra en las aguas oceánicas, Otra de sus características, jóvenes, es su salinidad, lo que antes preguntaban, jóvenes. La salinidad va a depender o va a variar según la presencia de varios factores, como es la evaporación, la erosión, todo ello, jóvenes. Dentro de ello, en la evaporación podemos mencionar la temperatura. Cuando hay mayor temperatura, jóvenes, es mayor presencia de calor. Estas zonas van a ser justamente zonas de mayor salinidad, aguas oceánicas de mayor salinidad. Menor temperatura, de menor salinidad, jóvenes, según la temperatura, según la evaporación, según la ubicación latitudinal, o sea, de respecto al ecuador terrestre y en los polos, jóvenes. La menor latitud encontramos justamente a la cercanía hacia el ecuador terrestre, y en esas aguas oceánicas cercanos al océano, perdón, al ecuador terrestre, va a ser más salado, jóvenes, debido a la presencia de que mayor temperatura, mayor calor, y menos salado, jóvenes, obviamente en los polos, donde se presenta la mayor latitud, ¿no? En los polos, tanto en el norte como en el sur. Otro factor también, jóvenes, es la profundidad. Cuando el océano, el mar, es más profundo, va a tener menor salinidad, y cuando es las aguas oceánicas poco profundas, genera mayor presencia de calor, mayor presencia de la temperatura, entonces mayor evaporación, con ello genera mayor salinidad, jóvenes, de acuerdo a la profundidad.
de acuerdo a la pregunta. También otro factor, jóvenes, lo que es la precipitación, la presencia de las lluvias. Este factor es determinante, jóvenes, por encima de la temperatura. Si bien es cierto, aquí en el territorio peruano tenemos dos corrientes marinas, jóvenes, dos tipos de agua marina en el territorio peruano. Por ejemplo, en el sector centro-sur, aguas frías, y en el sector norte, jóvenes, en Tumbes y Piura, lo que es la presencia de aguas cálidas. Entonces, ¿dónde debería haber mayor salinidad, jóvenes? A ver, alguien. En aguas cálidas. En el norte. En el ¿no? norte. ¿Alguien otra respuesta? En el sur. Ya, En el sur. muy bien. No, en el norte. En el norte normalmente con estas condiciones debería ser mayor salinidad en el territorio peruano, ¿no? En Tumbes y en Piura, pero ocurre lo contrario aquí, jóvenes. ¿Por qué? Porque justamente donde hay mayor presencia de lluvia, en Tumbes o en Lima, a ver. ¿En Lima? ¿En Lima? En Tumbes hay mayor presencia de lluvia. Entonces, cuando hay mayor presencia de lluvia en Tumbes, las aguas del mar norteño son menos salados que las aguas de Lima, de Ica, del sector sur. Justamente, esto es un factor determinante, jóvenes, lo que es la presencia de precipitación y la presencia de la desembocadura de los ríos, jóvenes. Hace la combinación del agua dulce y agua salada, es por eso que es menos salado en el norte que en el sector centro-sur, jóvenes. Muy bien. Continuamos. Densidad, o sea, el peso del agua, jóvenes. También se va a deber a varios factores, principalmente a la salinidad. Cuanto más salado, jóvenes, es las aguas oceánicas, va a tener mayor peso estas aguas oceánicas, con mayor peso, jóvenes, con mayor peso, de acuerdo a la densidad. También, jóvenes, una de las características fundamentales es el color de las aguas. ¿A qué se debe la coloración de las aguas? Si bien es cierto, en un océano, en un mar, no vamos a ver un mismo color, ¿no? Aparentemente, debido a la presencia del sodio y la presencia de la atmósfera azulina, debería ser de un solo color, pero sin embargo intervienen también varios factores para la coloración de estas aguas, como por ejemplo uno de ellos el mar Negro, debido a que es de coloración negra estas aguas, debido a la falta de oxígeno, jóvenes. Hay poca oxigenación. Si hay poca oxigenación, entonces genera la muerte de organismos que viven en estas aguas, y es por eso que se torna de coloración negra, conocido como el mar Negro. El otro color, jóvenes, también tenemos de color rojizo o el mar rojo, ¿no? Por la presencia de algas rodoides, de algas rojas, conocidos también de esta forma. O también, jóvenes, Sobre una pregunta. ¿Qué tipo de seres vivos podrían vivir en ese mar muerto, lo que o mar negro? ¿O no hay ni una sí hay seres vivos, no hay organismos vivientes que no necesitan mucha oxigenación, mucho oxígeno. Ahorita no lo tengo el nombre exacto de esas. Más que nada son bacterias, ¿no?, que viven en esos mares. No organismos tan como las algas, no como ellos, sino que más que nada bacterias. Bien, entonces también aquí, como les decía, el color rojo se debe a la presencia de las algas rodoides o las algas rojas, ¿no? O también al aguaje. ¿Qué cosa es el aguaje, jóvenes? A ver, ¿alguien? Por ejemplo, cuando ocurre lo que es el fenómeno del Niño, aquí en el Perú, jóvenes, se desarrolla el aguaje. ¿Qué cosa es el aguaje, jóvenes? A ver. Muy bien. Si no hay respuestas, jóvenes, el aguaje justamente es la muerte del plancton, ¿no? Ya sea del fitoplancton o el zooplancton. Y cuando mueren
algas microscópicas y organismos vivos microscópicos, jóvenes, se torna de color rojizo las aguas oceánicas. Ese es el aguaje. También, jóvenes, tenemos el mar de color amarillo. El mar amarillo debido a la acumulación de limo. Por ejemplo, cuando desarrollan ustedes en Historia Universal la cultura china, jóvenes, ahí encontramos el río azul y el río amarillo, ¿no? El Huanghu y el Yangtze. Ahí está el Huanghu, conocido, jóvenes, como el río amarillo, que lleva gran cantidad de limo. O sea, el limo son esas arcillas amarillas que va llevando al río y va acumulando en la desembocadura a estas aguas oceánicas. Por eso se torna de color amarillento, jóvenes, estas aguas. También tenemos de color verde lo que es la presencia de fitoplancton, principalmente, jóvenes. Cuando hablamos del mar peruano, por ejemplo, siempre te van a indicar de que el mar frío de la corriente peruana de Humboldt es de color verdoso debido a la presencia del fitoplancton. También tenemos de color azulino la mayor cantidad de estas aguas oceánicas, jóvenes. Muchas veces nos puede confundir, jóvenes, esta definición de la coloración azul de estas aguas. Muchos explican de que es a la presencia del color azulino de la atmósfera, del cielo, el reflejo de ello, pero sin embargo no es eso, jóvenes. El cielo es de color azulino gracias a la presencia de la sodiosfera que hemos desarrollado en la atmósfera, ¿no? Esa capa de sodio que absorbe los rayos solares de color azul. De igual forma se encuentra el 30% de sodio en nuestros océanos, y eso absorbe también, jóvenes, los rayos solares solo de color azul, poniendo esta coloración, ¿no?, de azulina de los mares. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos, jóvenes, con los mares. Los mares debe ser ahí, jóvenes. Los mares son aguas justamente situadas en el litoral de los océanos, o sea, en las costas de cada país que vamos a encontrar, jóvenes, en el margen de los océanos. Por ejemplo, el mar de Grau tenemos en el margen del océano Pacífico o en el litoral del océano Pacífico, ¿no? Estas aguas también saladas, jóvenes, se clasifican de tres formas. Hay tres tipos de mares en sí. Hay mares epicontinentales, que significa que son mares abiertos hacia el océano, jóvenes. Por ejemplo, aquí tenemos el mar de Grau, que es justamente abierto hacia el océano Pacífico, jóvenes, hacia el océano Pacífico. También tenemos el mar Báltico en el continente asiático, y el otro, jóvenes, son los mediterráneos, o sea, son aquellos mares que están casi encerrados por la parte continental. Por ejemplo, el más famoso tenemos el mar Mediterráneo, que las aguas marinas pasan simplemente por un pequeño istmo, ¿no?, por un pequeño canal que está encerrado por el continente europeo y el continente africano y una parte de Medio Oriente, ¿no, jóvenes? Medio Oriente. Ahí está, uno de los mares más importantes del planeta también, jóvenes. Vamos a explicar posteriormente el motivo, el porqué. También tenemos mares insulares, o sea, aquellos mares que bañan las costas de las islas, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, ahí tenemos los Países Bajos, el de Indonesia, jóvenes, el de Singapur, que están justamente rodeando aquellos mares a esas islas. Ahí tenemos el mar de Java, el mar de Celebes, jóvenes, en los mares insulares. Los principales mares, jóvenes. Antes de pasar, jóvenes, a los principales mares, ¿alguna duda de la clasificación de los mares, jóvenes? Bien, si no hay ninguno, jóvenes,
Vamos. El más Profesor, una extenso. pregunta. Abrí. Profesor, una pregunta. No hay mares que son como, digamos, el Mediterráneo, que no tienen una entrada, sino por un pequeño canal, sino subterráneo. El subterráneo sí, de haber hay, sino que dentro de ello, dentro de las clasificaciones de los mares no se le considera, ¿no? Sino que estaría como mares mediterráneos nada más. Y muchas veces esos subterráneos cuando emergen ya se les considera no como ya mares, sino que posteriormente vamos a desarrollar lagos, que son restos de mares antiguos, no mares primigenios. Oye, profesor, gracias. Ahí tenemos, jóvenes, el más extenso, el mar de coral, que se encuentra obviamente en el Océano Pacífico, jóvenes, el más extenso. También tenemos el más salado, el mar muerto. Muchas veces aquí hay una confusión, jóvenes, demasiada confusión. ¿Por qué? Porque algunos consideran al más salado al mar rojo, jóvenes, pero sin embargo cuando hay una investigación certera, el más salado es el mar muerto. ¿Por qué? Porque justamente en un litro de agua, jóvenes, vamos a encontrar 400 gramos de sal. O sea, casi medio kilo de sal vamos a encontrar solo en un litro de agua. Gran cantidad de salinidad. Por eso considerado, jóvenes. El mar mar rojo es considerado el más peligroso porque tiene poca oxigenación. Debido a eso hay una confusión. También, jóvenes, tenemos el menos salado, el mar Báltico, el más rico del mundo, el mar de Grau o el mar peruano, como lo conocemos nosotros, jóvenes, y gran cantidad de recursos ictiológicos, hidrobiológicos, jóvenes, en el mar peruano. También tenemos, jóvenes, el más peligroso, como les decía, el mar rojo, debido a la falta de oxigenación, debido a la falta del oxígeno. También tenemos el más contaminado, el mar Báltico, también debido a la extracción de petróleo en estas aguas marinas, jóvenes, extracción de petróleo. El más profundo, el mar de Caribe, donde se encuentra justamente, jóvenes, lo que es la fosa marina de las Marianas. El más importante y el más antiguo, jóvenes, el mar Mediterráneo. ¿Por qué el más importante, jóvenes? Por ejemplo, aquí arriba en esta imagen del mar Mediterráneo podemos observar, jóvenes, la presencia del continente africano y el continente europeo y parte del Medio Oriente. Aquí, jóvenes, hay presencia de gran cantidad de países como España, Italia, Grecia, Turquía, Egipto. Todos estos países, jóvenes, tienen gran cantidad de puertos alrededor de este mar Mediterráneo. Entonces, como hay gran cantidad de presencia de puertos, se torna a ser el mar más comercial del mundo, donde se desarrolla mayor cantidad de comercio, no solo ahora, sino que desde el periodo de origen de las culturas, del desarrollo de las culturas antiguas como Grecia, Roma, los fenicios, todos ellos, jóvenes, hacían comercio en estos mares. Por eso conocido el mar más importante, jóvenes, en el mar Mediterráneo. El más antiguo, ¿por qué, jóvenes? Porque justamente este mar es considerado en el periodo de la división de los continentes, jóvenes. En el supercontinente llamado Pangea ya existía este mar, pero no se llamaba mar Mediterráneo, sino llevaba otro nombre. A ver, ¿quiénes se acuerdan, jóvenes, cómo se llamaba este mar? El mar interior. Muy bien, ahí está. Si no te acuerdas, fácil te acuerdas de la teta nada más, o diminutivo, ¿sí o no? Ahí está, Tetis, jóvenes. De la tetita te acuerdas, rapidito. El mar Mediterráneo. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Pasamos, jóvenes, a lo que son los movimientos de las aguas oceánicas. ¿Alguna duda, jóvenes, a las anteriores?
Muy bien, si no hay preguntas, jóvenes, muy bien, pasamos a los movimientos de las aguas. Hay 3 movimientos. Ahora, hija. Profesor, yo tengo una duda. Profesor, yo tengo una duda en el libro de lo que has mencionado, los principales mares. Cuando dijiste el más peligroso, tú dijiste el rojo, pero en mi libro encuentro el negro. Esa es la confusión, hija, justamente lo que les decía, ¿no? Muchas veces se confunde lo que es el más peligroso y el más salado, ¿no? Al más salado lo consideran al mar rojo, pero sin embargo es lo contrario, chicos, esa parte. Ya, profesor. Muy bien. Ya, profesor. Muy bien. Los 3 movimientos de las aguas oceánicas. Uno de los principales, lo que conocemos, las olas, jóvenes, que son movimientos que se van a desarrollar por la acción de los vientos, ¿no? Principalmente de los vientos. Hay 2 tipos de olas, jóvenes. Olas que se van a generar cerca al litoral y lejos del litoral. Cuando hablamos del lejos del litoral, jóvenes, o sea, lejos de la orilla de los océanos, se le conoce como olas de oscilación. Olas que son onduladas, ¿no? Estas olas, jóvenes, son, como se generan muy lejos de lo que es el litoral de cada costa del país, llegan justamente hacia la orilla con poca fuerza, con poco daño que puede originar. Pero el otro, jóvenes, se origina cerca del litoral, lo que es las olas de traslación. Como se originan cerca del litoral, son más violentos, van a generar mayor erosión, tienen mayor elevación estas olas, jóvenes, olas de traslación. Y estos van a ser propicios para el deporte acuático en los océanos, por ejemplo, para el surf, ¿no? Una de las olas que se aprovecha para este deporte por la presencia de la elevación de estas olas. Y dentro de ello también podemos observar, jóvenes, partes de las olas. En esta parte, la parte más elevada de la ola se le conoce como cresta, ¿no? Y la parte más baja se le conoce como valle, o también como seno se le conoce. Y las alturas que van tomando cada uno de ellos, las distancias de las ondas, todo ello, jóvenes. Pasamos a las corrientes marinas, jóvenes. Las corrientes marinas ya no se desarrollan solo por la acción de los vientos, ya no se desplazan solo por la acción de los vientos, sino que por varios factores. Uno de los factores más importantes es el movimiento de rotación de la Tierra. Una de las consecuencias fundamentales del movimiento de rotación de la Tierra, jóvenes, es la desviación de los vientos en las corrientes marinas, ¿no? Conocidos como el efecto Coriolis. Por ejemplo, aquí tenemos, jóvenes, en esta imagen, de que los vientos o las corrientes marinas se van desviando en el polo norte o en la latitud norte en esta dirección. Por eso, jóvenes, cuando llega lo que es la corriente marina El Niño, viene de norte hacia sur, y cuando sobrepasa, justamente llega más o menos hasta el ecuador terrestre, de ahí nuevamente se desvía. Y en el sur lo contrario ocurre, viene desde el sur hacia el norte y se desvía nuevamente hacia el lado oeste, ¿no? Y esto debido justamente al movimiento de rotación de la Tierra, conocido como su consecuencia el efecto Coriolis, jóvenes. Uno de los fundamentales. Otro también interviene los vientos alisios o los otros vientos, jóvenes, por la traslación de las corrientes marinas. También, jóvenes, es fundamental la diferencia de salinidad, densidad. Cuanto menos salado es las aguas oceánicas, jóvenes, entonces tendrá mayor velocidad, mayor fuerza. Todo ello implica también en las corrientes marinas. Ahí tenemos, jóvenes, también dos tipos o dos clases de corrientes marinas que van cerca de las costas, conocidos como corrientes marinas costeras. Por ejemplo, en el territorio peruano, la corriente marina de Humboldt, que viene desde el centro de Chile, viene, jóvenes, una corriente marina cerca a la costa peruana, número 1, jóvenes, conocidos como costeras, y el otro lejos de estas costas, conocidos como corrientes marinas oceánicas, que van formando ramales, jóvenes, Muy bien, pasamos, jóvenes, a lo que es las principales corrientes marinas.
Aquí te vamos a observar en esta imagen las principales corrientes marinas. En los más importantes vamos a mencionar el más veloz, que tiene mayor fuerza, jóvenes. Aquí tenemos lo que es la corriente marina del Golfo, el 14, ¿no? Que es aprovechado para el comercio internacional, para el traslado de grandes buques, de grandes embarcaciones, jóvenes, desde la parte de Norteamérica, por ejemplo de México, de Estados Unidos, hacia Europa y África, jóvenes, o de Europa hacia Norteamérica, también lo contrario que puede ocurrir, aprovechados de la gran velocidad de la corriente marina del Golfo, jóvenes, de la corriente marina del Golfo. Y también en el territorio peruano tenemos dos corrientes marinas principales, jóvenes, lo que es la corriente marina de Humboldt, que viene desde el centro de Chile, jóvenes, hacia el norte peruano hasta la península de Illescas, ¿no? En el departamento de Piura, jóvenes. También viene desde el norte, jóvenes, lo que es otra corriente marina, lo que es la llamada contracorriente ecuatorial, pero sin embargo cuando llega un ramal hacia el territorio peruano se le conoce como corriente marina del Niño. El principal no se llama corriente marina del Niño, jóvenes. Tienen que tener en cuenta eso. Se denomina como contracorriente ecuatorial. Solo un ramal es la corriente marina del Niño que llega al territorio peruano. ¿No, jóvenes? Son los principales que podemos encontrar entre los 31 corrientes marinas que se puede observar en la imagen, jóvenes. Muy bien. Pasamos, jóvenes, a lo que son las mareas. Otra de los movimientos de las aguas oceánicas que se producen gracias a la gravedad de los dos astros, el Sol y la Luna, jóvenes. Ahí tenemos justamente el ascenso y el descenso de estas aguas debido a la presencia de la gravedad. Se produce, jóvenes, de la siguiente manera. En las mareas hay marea alta y marea baja. La marea alta, jóvenes, conocido también como marea viva, y la baja como marea muerta, ¿no? Que es el ascenso del nivel del mar, del nivel promedio del mar, la marea viva, y el descenso, lo que es la marea muerta. ¿En qué momento ocurren, jóvenes, estos? Ocurren lo que es la marea alta o marea viva, jóvenes, ocurre cuando hay conjunción de los tres astros. Cuando hablamos de la conjunción de los tres astros, ¿de qué estoy hablando? Justamente se ponen o se alinean lo que es el Sol, la Luna y la Tierra. Cuando hay esa conjunción, hay mayor atracción, o sea, hacia el lado del Sol, hacia el lado de la Luna. Entonces, ahí sube el nivel del mar, jóvenes. Cuando no hay conjunción, la Luna, el Sol, la Tierra están en diferentes direcciones, la segunda parte. Entonces, jóvenes, aquí no hay atracción, no hay mayor fuerza de gravedad. Entonces genera el descenso del nivel del mar, conocido como bajamar, o el altamar, también conocido como pleamar, jóvenes, como pleamar. Y eso es lo que ocurre, jóvenes, en este proceso, jóvenes. Mayormente lo que es el ascenso de lo que es llamado, jóvenes, del nivel del mar ocurre durante la luna llena y la luna nueva también, jóvenes, en el cuarto creciente y el cuarto minguante, ya también lo que es la marea baja. Ahí está, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Muy bien, si no hay preguntas, continuamos, jóvenes, con el relieve submarino. El relieve submarino se va a presentar de la siguiente manera, jóvenes. En todos los océanos, en todos los mares, vamos a encontrar estos relieves, principalmente de acuerdo al nivel del mar que van ascendiendo, ¿no? Descendiendo. Primero tenemos la plataforma continental, o también conocido como el zócalo continental. Esto se extiende desde el nivel del mar hasta los 200 metros bajo el nivel del mar. Es la parte menos profunda donde se desarrolla mayor
actividad ecológica, o sea, mayor presencia de recursos hidrobiológicos, mayor presencia de los peces, de los crustáceos, de las algas, de todo ello hasta este nivel. Debido a que, conocido también como zona fótica, jóvenes, porque hasta aquí llega la presencia, hasta los 200 metros bajo el nivel del mar, llega la presencia de los rayos solares. Entonces, cuando hay presencia de los rayos solares, se desarrolla mayor cantidad de vida en estos sectores. Por eso, jóvenes, conocido como zona fótica, o zona nerética también, jóvenes, se le llama, porque a la presencia de mayor cantidad de recursos hidrobiológicos, ictiológicos. Seguido a ello, vamos a tener, jóvenes, lo que es el talud continental. Es el descenso de a partir de los 200 metros hasta los 4000 metros bajo el nivel del mar, jóvenes. Desde los 200 hasta los 4000 metros bajo el nivel. Es una pendiente que se presenta a partir de los 200 metros. Es la zona oscura ya, jóvenes. Por eso conocido también como zona afótica. No hay presencia ya de los rayos solares. También conocido como zona batial. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que aquí inicia mayor presión atmosférica, o sea, la fuerza del agua, la fuerza de la gravedad ejerce con mayor fuerza ya debido a la profundidad. Por eso, jóvenes, los buzos también no pueden descender a mayor profundidad debido a esa presencia de mayor presión atmosférica, mayor peso del agua, mayor fuerza de atracción. Seguido a ello nomás tenemos, jóvenes, lo que es jóvenes, lo que es el talud continental. También podemos encontrar lo que es la presencia de llanura abisal en ese mismo nivel. ¿Qué son llanuras abisales? Son fondos submarinos que llegan hasta este nivel. Y también, jóvenes, lo que es la presencia de la dorsal oceánica en esta llanura abisal, que se extiende más o menos desde los 4000 hasta los 6000 metros bajo el nivel del mar, lo que es la llanura abisal, jóvenes. En esto vamos a encontrar los dorsales oceánicas, por ejemplo, lo que hablábamos antes del océano Atlántico, la montaña submarina más extensa del mundo, el dorsal del Atlántico. Aquí se encuentra justamente en la llanura abisal. O en el territorio peruano, en el mar peruano, también tenemos dorsal de Nazca, jóvenes, que se extiende para el lado sur, pase al lado de Chile, ¿no? Otra cordillera submarina. ¿Debido a qué? Debido justamente aquí se desarrolla el choque de placas tectónicas, jóvenes. Por ejemplo, supongamos esta parte va a ser la placa continental o la placa sudamericana, y aquí la placa de Nazca. Entonces, cuando hay este choque de estas dos placas, convergencia de estas placas, generan partes de hundimiento y partes donde se van a elevar, se van a levantar, como las dorsales o cordilleras submarinas en esta llanura abisal, joven. Y a partir de 6000 metros a mayores a ello, vamos a encontrar las fosas marinas, jóvenes. Las fosas marinas, por ejemplo, el más profundo del mundo, lo que es la fosa de las Marianas, ¿no? Que encontramos aquí en el Perú, el más profundo, la fosa de Callao, jóvenes, la fosa de Callao que vamos a encontrar. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Muy bien, si no hay ninguno, jóvenes, continuamos con los lagos. Los lagos, jóvenes, constituyen aquellas aguas que se encuentran en las principales depresiones, ¿no? En la parte continental, que ocupan las principales depresiones en la parte continental. Mayormente, jóvenes, en casi el 99% son aguas dulces que se encuentran en esta región continental. Son masas de agua lénticas, lo que decíamos al inicio, jóvenes. Son aquellas aguas que no están en permanente desplazamiento, son estancadas, depositadas, ¿no? Esta, jóvenes, estudiado justamente por la limnología, jóvenes, que estudia los lagos. Hay tipos de lagos de acuerdo a su origen, jóvenes. Por ejemplo, tenemos lagos de origen tectónico, que son justamente los que van a ocupar aquellas depresiones formadas por el tectonismo de las
placas, jóvenes, o por las fallas geológicas o por los plegamientos. Ocupan esos espacios, jóvenes. Por ejemplo, tenemos aquí el más profundo, el Baikal de Rusia, el lago más profundo del mundo. También tenemos el lago más alto navegable del mundo, lo que es el lago Titicaca, jóvenes, aquí dentro del territorio peruano y boliviano. Es un lago binacional, jóvenes, dentro de los tectónicos. También tenemos, jóvenes, los lagos residuales. A estas, jóvenes, son los que ocupan aquellas zonas que anteriormente eran mares, pero con el pasar de los años, jóvenes, estos mares han disminuido su tamaño y se han convertido en lagos. Y obviamente son lagos salados debido a la presencia de los mares antiguos. Ahí tenemos el más extenso del mundo, el mar Caspio, ¿no? Y es considerado como un lago. También tenemos el mar Muerto, el mar de Aral. Todos ellos son considerados ya como lagos, jóvenes, como lagos. Otros lagos tenemos, jóvenes, lo que es de origen volcánico, o sea, ocupan esos cráteres de los volcanes ya extintos, que ya no presentan signos de actividad debido a la presencia de la lluvia. Se han acumulado estas aguas, jóvenes. Por ejemplo, tenemos del cráter en el Norteamérica, ¿no? El lago del cráter Toluca en México, jóvenes. También el Bauchet en Francia. Ahí tenemos, jóvenes, otro tipo de lagos. Los lagos glaciares se forman por el deshielo de los glaciares de los nevados. Estos son los más abundantes, jóvenes, de mayor cantidad de lagos que vamos a encontrar son de origen glaciar, o sea, se forman por el deshielo de los glaciares. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestra región, en nuestra localidad, nada más el deshielo de la cordillera o el nevado de Rasuica, que anteriormente existía, pero hoy en día ya no hay. ¿Qué cosa se ha quedado en el pie de las montañas? Solo la presencia de lagos, la laguna de Rasuica, por ejemplo, ¿no? Los más importantes tenemos, jóvenes, ahí está el lago Superior. Es considerado como uno de los lagos más extensos, pero congelado, jóvenes. Hay que tener en cuenta, es congelado. O sea, en ciertas temporadas se cubre de gran cantidad de nevados, de grandes bloques de hielo, jóvenes, de hielo. También tenemos, jóvenes, el Hurón y el Yanganuco en el Perú, jóvenes, por el deshielo de los glaciares de Alpamayo, de los glaciares de Huascarán, jóvenes, el Yanganuco. También tenemos lagos de barrera, jóvenes, que se forman justamente debido a la presencia de las avalanchas al cauce de los ríos. Ahí podemos observar, aunque parece ahí, jóvenes, un lago artificial formado justamente por la construcción de una represa. Parecido a ello, jóvenes, cuando hay avalancha, cuando hay un derrumbe al cauce de un río, entonces tapa el normal recorrido de un río formando lagos. Y estos se originan lagos de barrera, jóvenes, o lagos que se van a formar también en la selva amazónica, lagos de herradura, por el desborde de los ríos. Cuando hay crecida de estos ríos, jóvenes, normalmente estos meandros, este recorrido de los ríos, cambian de dirección, formando las lagunas o los lagos en forma de media luna, conocidos como lagos de herradura, o en la selva peruana también se le conoce, jóvenes, como lagos de o tepixcas, o cochas o tepixcas también se le conoce, jóvenes. Muy bien, pasamos, jóvenes, a los principales lagos. Ahí tenemos los principales lagos. Como les decía, el más extenso, jóvenes, es el mar Caspio, considerado ya como un lago. El más profundo, Baikal, uno de Norteamérica, jóvenes, el más importante de Norteamérica, el lago Superior del continente africano, donde se originó justamente, o donde se origina el río Nilo, jóvenes, los lagos de Victoria y Alberto, ¿no? Ahí uno de los principales. También el lago de Aral,
y el lago más alto navegable del mundo, el lago Titicaca, obviamente ahí presente, jóvenes. Bueno, jóvenes, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, profesor. ¿Y cómo se forman los oasis, profesor? Son principalmente focos de afloramiento, ¿no? De aguas subterráneas. Por ejemplo, hablamos de ese tema, lo que son las arenas movedizas, ¿no? Debido a que se presentan esas arenas movedizas, es justamente porque bajo el subsuelo de esos grandes desiertos, en el interior están recorriendo aguas subterráneas. Entonces, esas aguas subterráneas en algunas ocasiones emerge hacia la superficie terrestre formando oasis en medio de los desiertos, ¿no? Focos de afloramiento de esas aguas. Bien, jóvenes, preguntas. Gracias, profesor. Si no hay preguntas, jóvenes, vamos a tratar de terminar nuestro tema. Vamos a tocar el mar peruano, obviamente, jóvenes, en esta oportunidad. Cuando hablamos del mar peruano, jóvenes, hay que tocar detalladamente, pero sin embargo ahora vamos a tratar de explicar, jóvenes, lo más rápido posible para poder entender sobre todo el límite marítimo que se ha desarrollado según el fallo de la Haya, ¿no? El mar peruano, jóvenes, es una pequeña porción del Océano Pacífico que baña justamente las costas de este territorio peruano, conocido también como el Mar de Grao, jóvenes, conocido también como el Mar de Grao. Y en sí no se debería llamar Mar de Grao, jóvenes. ¿En honor a quién le han puesto el nombre de Mar de Grao, jóvenes? Miguel Grau. Miguel Grau era justamente de eso quería hablar. Caballero de los mares, ¿no? ¿Por qué lo llamaron Caballero de los mares, jóvenes? A ver. Porque combatía como su palma de su No mano. solo por eso, jóvenes, sino que justamente caballero, ¿a quién lo llamamos? A alguien que se comporta de lo más propicio, de lo más adecuado, ¿no? Entonces, una viuda chilena, si no me acuerdo. Por eso se llevó el apodo de caballero de los mares. no solo por eso, sino que ¿qué es lo que pasó en la guerra del Pacífico, en la guerra con Chile? Murió. Ha sido atacado por los chilenos. Ya no podía. Murió, muy bien, también. Y otra cosa anterior, antes que muera aquí, ¿qué ha hecho, jóvenes? ¿Qué ha hecho? Algo que no es propicio para la guerra. Hizo un acto caballero. Caballeroso de un marino chileno. Cuando hunden una embarcación, un buque chileno, jóvenes, ¿qué es lo que hace Miguel Grau? Es cuando hunde ese buque, obviamente sus tripulantes también se están ahogando. Entonces, Miguel Grau decide salvar a estos chilenos en plena guerra, jóvenes. Imagínate. Por eso conocido como el Caballero de los Mares. Por eso les decía, jóvenes, que no se debería llamar como el Mar de Grao, nuestro mar, ¿no? Y en una guerra, ¿cómo se va a poner a salvar, jóvenes, a los chilenos? Es igual que, por ejemplo, ustedes entre Huanta y Huamanga se están peleando en el río Huarpa, ¿no? Y ustedes hunden justamente en una guerra uno de los botes que está transcurriendo de Huamanga y no se van a poner a salvar en plena guerra a los tripulantes. Y entonces, jóvenes, es por eso que se llamó Caballero de los Mares. ¿Y por qué contradigo esto, jóvenes? Porque justamente el más importante, el héroe más importante que siquiera ganó una batalla, jóvenes, en esta guerra del Pacífico fue Andrés Avelino Cáceres, ¿no? El brujo de los Andes, jóvenes, que tendría que tener mayor renombre en la guerra del Pacífico, jóvenes, pero sin embargo no lo desarrollamos de esta forma. Bueno, jóvenes, continuamos entonces. Los límites de nuestro mar, jóvenes, van por los cuatro partes, ¿no? Por el norte, centro, o sea, por el lado
oeste-este y por el lado sur. Por el norte, jóvenes, limita con la línea paralela de la Boca de Capones, jóvenes, que traza desde el límite entre Ecuador y Perú, ¿no? Ahí está en la Boca de Capones, el paralelo de Boca de Capones. Ahí no hay ningún inconveniente. Aquí, jóvenes, es por el lado este, limita con todo el litoral peruano, o sea, con toda esta franja que mide, jóvenes, 3080 kilómetros de longitud de distancia, llamado el litoral peruano. Y por el lado oeste, jóvenes, con la proyección o la línea imaginaria que viene respecto al litoral peruano, llamado 200 millas marinas. Las 200 millas marinas es el ancho del mar peruano, en otras palabras, jóvenes. Con esa línea imaginaria que se encuentra en el Océano Pacífico, limitamos en el lado oeste. Y obviamente las 200 millas marinas tampoco ya no se cumplen hoy en día, jóvenes. Vamos a explicar por qué motivo con este dato por el límite del sur. Aquí viene el problema, jóvenes, a partir de 2014. En 2014, ¿qué se desarrolló, jóvenes? Entre Chile y Perú, ¿qué es lo que pasó? El Gran En el fallo de la Haya, jóvenes, el límite normal del mar peruano debería ser, jóvenes, la proyección tal como está el territorio peruano. Y su proyección en esta parte, en el sur, en el límite chileno, ya no da a las 200 millas marinas. Más o menos en este sector, jóvenes, ya no se cumple las 200 millas marinas. Para que se cumpla las 200 millas marinas tendría que tener una proyección diagonal hacia el Océano Pacífico, pero sin embargo, jóvenes, no cumple. Entonces, en el fallo de la Haya, nosotros los peruanos, jóvenes, hemos perdido gran cantidad de área oceánica, área marítima, que es rico en justamente recursos hidrobiológicos, jóvenes. Chile gana, pero sin embargo, en ese periodo, ¿quién estaba de gobierno, jóvenes? Ollanta. Ahí está el cosito que no se recuerda, ¿sí o no? Ahí está el cosito que nos dijo, jóvenes, señores peruanos, hemos ganado a los chilenos su parte del mar, pero sin embargo, jóvenes, para el quien sabe, para quien ha estudiado geografía, obviamente hemos perdido gran cantidad de masas oceánicas. Y esto, jóvenes, ha generado gran controversia. ¿Por qué? Porque justamente de aquí va a surgir otro problema que posteriormente vamos a explicar. Aquí tenemos, jóvenes, ese fallo de la Haya. Ahí está. El límite marítimo viene desde la línea paralela que inicia el hito número 1. El hito número 1, jóvenes, no está en límite extremo del sur peruano. El límite extremo del sur peruano, ¿dónde está, jóvenes? Aquí está. En esta parte, el punto de Concordia es el límite extremo sur. Pero ¿dónde inicia, jóvenes, lo que es el límite marítimo? Es aquí arriba, en la línea paralela que se traza desde el hito número 1, aquí arriba, jóvenes. Entonces, desde a partir de ahí se traza una línea hasta el punto A. El punto A, como indica, jóvenes, es lo que indica la presencia de las 80 millas marinas. Hemos llegado hasta el punto A. De esas 80 millas marinas se traza otra línea, jóvenes. La línea adyacente o la línea equidistante también se le llama, desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué significa esa línea adyacente, jóvenes? O equidistante. Significa que si trazamos una línea desde el puerto de Hilo, jóvenes, del Perú a esta línea, y trazamos hasta el puerto de Arica, a este sector de Chile, las líneas van a ser de igual distancia, de igual tamaño, de igual longitud. Esos son los llamados líneas equidistantes o líneas adyacentes. Entonces, jóvenes, a partir de ahí hasta el punto B, como te das cuenta, como te has fijado, ya hemos llegado al límite de las 200 millas marinas de Chile. Entonces, ahí debería terminar el límite marítimo entre Chile y Perú. Pero sin embargo, como ahí no está la proyección principal desde el punto de Concordia, entonces aquí viene el engaño principal, desde el punto B hasta el punto C. ¿Para qué? Para que llegue a la proyección exacta de dónde, de límite, o sea, de las 200 millas marinas de Perú.
Solo es un engaño esta línea trazada, jóvenes, del punto B hasta el punto C. Ahí está la gran cantidad de extensión de mar que hemos perdido, jóvenes. Súmale los 21.928 kilómetros cuadrados más los 16.352 kilómetros cuadrados. Esa es la cantidad de aguas marinas que hemos perdido. ¿Y qué es lo que hemos recuperado? Esta parte, jóvenes, de los 28.356 kilómetros cuadrados. Pero recuerdan, jóvenes, que para los chilenos este 28.356 kilómetros cuadrados ya no le interesa para nada. ¿Por qué? Porque ya no pertenece hacia sus 200 millas marinas. O sea, para Chile este sector, esta área, ya es considerado como alta mar. ¿Y qué significa que sea alta mar? Significa que cualquier país puede entrar a este sector a pescar, a extraer sus principales recursos. Ese es el problema, jóvenes, que nosotros lamentablemente no hemos recuperado nada. Más bien hemos perdido, jóvenes. Más bien hemos perdido. Ahí está, jóvenes. Y también desde ahí viene otro problema, jóvenes. ¿Cuál es ese problema? Ese problema que viene, jóvenes, es que los chilenos se han dado cuenta, como el límite marítimo inicia desde el hito número 1 de esta línea paralela, entonces el límite territorial también debería ser para ellos desde este paralelo. Ya no debería llegar hasta el punto de Concordia. Entonces también va a haber de aquí pocos años más otro Tribunal de Justicia, otro fallo de la Haya para determinar el límite terrestre, el triángulo terrestre, como se le llama, jóvenes, de la cantidad de 37.610 kilómetros cuadrados de parte de tierra. Va a haber otro problema, jóvenes, y los chilenos están haciendo eso. Ese es el inconveniente que ha tenido, jóvenes. Bien, continuamos, jóvenes, con las dimensiones. Ahí está. Lo que es la área, jóvenes, toda la extensión de nuestro mar es de 626.240 kilómetros cuadrados. Ancho y largo, ya sabemos, jóvenes, de 3.080, toda la franja del litoral. Y ancho de las 200 millas marinas, que sería, jóvenes, 370 kilómetros de longitud. Y el mar peruano, jóvenes, se divide en dos sectores, en el sector norte y el sector centro-sur. Y como les decía, jóvenes, la temperatura es mayor en el norte, 22 grados centígrados, pero menos salado. Ya hemos explicado por qué, por la presencia de lluvias, la precipitación en la desembocadura de los ríos, 34 gramos por litro. Y centro-sur, jóvenes, la costa centro-sur, que abarca desde la península de Illescas hasta la frontera con Chile, es de menor temperatura, aguas frías por la corriente marina de Humboldt y mayor salinidad debido a la falta de precipitación, jóvenes, a la falta de lluvia que se encuentra en este sector, jóvenes, en este sector. Muy bien, pasamos, jóvenes, a las corrientes marinas principales que abarcan. Tenemos ahí la presencia de dos corrientes marinas, la corriente marina de Humboldt y la corriente marina del Niño, que se presentan. La corriente marina del Niño, que es parte de la corriente marina o contracorriente ecuatorial, jóvenes, que tiene la dirección de norte a sur. Viene desde California, Estados Unidos, llegando hasta la península de Illescas, Piura, jóvenes. Tiene la presencia de aguas cálidas y genera esto, jóvenes, el clima tropical, o sea, mayor evaporación de aguas oceánicas genera lluvia y un clima cálido, jóvenes, un clima cálido. Ahí está. Aquí también ocurre el fenómeno del Niño, jóvenes. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Es justamente la variación que se desarrolla en algunas ocasiones, jóvenes, de que la corriente marina del Niño, o sea, las aguas tropicales, las aguas cálidas, invaden hacia las aguas frías de la corriente marina de Humboldt, que posteriormente vamos a estar explicando, jóvenes. Muy bien, tenemos también la corriente peruana que viene, jóvenes, que se origina gracias a la presencia del anticiclón del Pacífico Sur en el centro de Chile. De a partir de ahí se origina llegando hasta la península de Illescas, Piura también, jóvenes, y se desvía de a partir de ahí. Tiene dirección de sur a norte
tiene la presencia de aguas frías, jóvenes, aguas frías. Esta presencia de aguas frías, jóvenes, genera la disipación de las lluvias y la inversión térmica, la producción de las nubes estrato. Entonces eso hace posible, jóvenes, que significa nubes estrato son nubes bajas que están sobre la costa peruana, que no permiten el ingreso de los rayos solares para la evaporación. Entonces, jóvenes, eso hace posible la falta de la lluvia, y por ese motivo es que genera un clima árido, un clima muy seco. Ahí está la inversión térmica. Genera también, jóvenes, generado por el anticiclón del Pacífico Sur, como les indicaba. Muy bien, el relieve submarino, lo mismo, jóvenes, que en la anterior explicación. Ahí está, desde el nivel del mar hasta los 200 metros bajo el nivel del mar, zócalo continental, y las diversas explicaciones que hemos hecho ya en la anterior, jóvenes, en el relieve submarino a nivel mundial. Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, Muy bien, profesor. jóvenes, si no hay dudas, si no hay preguntas, estaremos acabando aquí con